Las fracciones de oposición coinciden en que la principal deuda del Poder Ejecutivo durante el periodo de sesiones extraordinarias fue la no presentación de proyectos de ley que busquen una verdadera reactivación económica. La legisladora Katia Rivera calificó de débil la agenda presentada durante los primeros 3 meses de sesiones, donde el Ejecutivo manejó la agenda. Reactivación económica. O sea, a mí cuando veo que ya dicen que no van a aplicar el fondo de avales, que ya fue aprobado, que ya es ley, que no se redactó la reglamentación en el gobierno saliente de Alvarado y que ahora todos esperábamos que esto fuera uno de los temas que ayudara a pequeña y mediana empresa, ahora nos dicen que piensan usar este empréstito para otro fin. Entonces, ¿dónde queda ese respeto? ¿Dónde queda ese proceso? Por eso es que cada vez yo me convenzo que cuando se aprueba una ley hay que hacerla con calma, hay que revisar a profundidad y darse cuenta que los mecanismos de control sean efectivos y no cambiar el espíritu del legislador. Pero bueno, esas son cosas que él dice que no son necesarias. En este momento para mí sigo creyendo que tenemos que ver tema de cómo afectar positivamente el tema de costo de la vida y por otro lado el de reactivación económica. Un criterio similar expresó la diputada y jefa de fracción de Partido Unidad, Daniela Rojas. Pudimos haber sacado más provecho, que el Ejecutivo tuvo la bola de su lado, por decirlo de alguna manera, de haber convocado proyectos de mayor trascendencia. No eran muchos proyectos, pero sí proyectos de mayor trascendencia. Hay comisiones que incluso no pudieron trabajar de manera ágil porque no se convocó ningún proyecto de ley de esas comisiones, proyectos que aunque no estaban listos para plenario en estos 3 meses, pudieron haber avanzado en su trámite en comisión para ahora en ordinarias que ya estuvieran en plenario. Lamentamos muchísimo que no se haya convocado el proyecto de ley de hidrógeno verde, que lo que le faltaba era segundo debate, que no se haya convocado el proyecto de ley DUA, que lo que permite es darle seguridad jurídica a las personas que viven en zona marítimo terrestre y en milla fronteriza, que en este momento no tienen derecho ni a solicitar agua, ni luz, ni bono de vivienda, ni tampoco heredarle a sus familiares. Pero bueno, avanzamos en otros proyectos de ley importantes como jornadas excepcionales y trabajador independiente, pero sí quedó faltando de parte del Poder Ejecutivo en su convocatoria. El Frente Amplista, Jonathan Acuña, señaló que se dejó de lado la agenda anticorrupción y los proyectos de reactivación económica. Ha dejado por fuera temáticas que a mí me parecen fundamentales. Por ejemplo, en materia de corrupción no hemos tenido una convocatoria robusta. Esto a pesar de que, por ejemplo, desde la fracción del Frente Amplio le hicimos la solicitud de convocar, le exhortamos al Poder Ejecutivo para que convocara 18 proyectos de ley que fueron recomendados por la comisión que analizó el caso Cochinilla. Ni uno solo de esos proyectos en materia de combate a la corrupción fueron convocados y entonces deja un sinsabor que hayamos tenido un periodo de sesiones extraordinarias donde no hayamos podido avanzar en materia de combate a la corrupción, por ejemplo. Ciertamente también logramos sí avanzar en cosas positivas con el proyecto de recuperación de la riqueza tunera, dichosamente, y eso es de agradecer a todas las fracciones, hemos logrado acuerdos que han permitido avanzar con bastante celeridad y ya estamos en la etapa final para poder aprobar ese proyecto y convertirlo en ley de la República, de agradecer esa disposición de todas las fracciones para negociar con sensatez y construir un proyecto que va a tener beneficios tanto económicos como ecosistémicos y económicos justamente en las costas de nuestro país. Entonces, ciertamente hay sinsabores, yo creo que hay partes de la agenda que se quedaron muy lejos, digamos, de avanzar y que fue una oportunidad perdida. Por su parte, el legislador Eli Feinsack del Partido Liberal Progresista criticó la agenda y la falta de rumbo del Ejecutivo. Bueno, creo que ha sido un periodo pobre, la convocatoria ha sido muy débil, los proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo realmente no dieron para trabajar ni en cantidad ni en calidad, fueron pocos proyectos y de poca monta. Creo que el gobierno ha desperdiciado una magnífica oportunidad porque con los niveles de aprobación de la gestión del presidente hubiera sido un momento ideal para impulsar reformas importantes, las transformaciones que Costa Rica necesita para poder empezar a crecer nuevamente, para volver a generar empleo y oportunidades para todos los costarricenses. El legislador de Nueva República, Pablo Cibaja, también cuestionó la falta de proyectos de reactivación económica. Recordemos que por primera vez en la historia la Asamblea Legislativa entra a un proceso con un nuevo gobierno y con una nueva asamblea de periodos extraordinarios. Entonces esto viene a ser un modelo de dime que te diré, vamos a probar, un tipo de modelo de prueba. Esto yo sé que le afectó bastante al gobierno entrante, y más que es un gobierno nuevo, que no tiene la gente suficiente, etcétera. Pero sumado a eso o alejado a eso,
creo, y a título personal así lo pude comprobar, es que hubo carencia de buenos proyectos. Hubo la necesidad de que se convocaran más proyectos de más peso, de más impacto, y no se dieron. Sí coincido con la señora ministra, doña Natalia, de que en todo este proceso no se convocaron proyectos que generaran más impuestos, más cargas tributarias. Pero ¿qué sirve que no se convocaran ese tipo de proyectos si no se convocaron proyectos de reactivación, proyectos que vengan a solucionar temas posiblemente modulares que tengamos en todas nuestras comunidades? Entonces, para mí me quedó debiendo bastante. La jefa del oficialismo, la diputada Pilar Cisneros, defendió el accionar del gobierno durante los primeros 3 meses. Mire, yo creo que hemos avanzado con muchas cosas fundamentales, ¿verdad? Desde algunos proyectos que ya quedaron totalmente aprobados, digamos como aduanas, y a otros que quedaron a punto, como decir el proyecto del atún, ¿verdad? Yo creo que eso va a ayudar a generar empleo, a que no se sigan llevando la riqueza atunera del país. Son millones de dólares lo que ahora estamos perdiendo, que ya vamos a dejar de perder, y lo dejamos muy avanzado. El otro que se avanzó muy fuertemente y que ya también estamos a punto de concretar son jornadas flexibles. Ahora sigue un periodo duro en la comisión porque presentaron un montón de mociones, pero yo tengo la esperanza de que ese proyecto salga adelante, que veamos las mociones, que avancemos. Yo creo que una directriz, digamos, que dio muy buen resultado fue lo de abrir las mesas de diálogo, escuchar a las partes que estaban en contra y mejorar sustancialmente el proyecto inicial que había ahí. Y eurobonos, ¿verdad? Ya inició su camino y nosotros vamos a insistir muy fuertemente en eso porque es realmente un asunto vital para el país. A partir del 1 de agosto, la Asamblea Legislativa inicia el periodo de sesiones ordinarias, donde los congresistas tienen el control de la agenda en discusión de proyectos de ley. INA, la llave del progreso.